con los ojos en la cancha y el corazón en el oyente. Weimar lo dice. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Un saludo muy cordial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Fue la declaración del señor Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, que sin sonrojarse le declaró al diario El Colombiano: vamos a europeizar al Atlético Nacional. Muy bien. Vendedor de humo, en mi concepto, y se lo digo con todo respeto, pero sí ignorante de nuestra idiosincrasia. Yo creo que él nos cree todavía a los colombianos y en particular a los antioqueños indígenas, como hace 60 años consideraban indígena al mejor jugador de Europa, el argentino Alfredo Di Stéfano, a quien le decían el jefe pluma blanca. Le preguntaron: ¿por qué te dicen así, Alfredo? Y yo: no, es que aquí en Europa creen que nosotros en Sudamérica somos indígenas. Una cosa es que Nacional importe maquinaria al centro de alto rendimiento, por ejemplo, para entrenar movimientos de biomecánica u otros aparatos que sirvan para mejorar la preparación física, la metodología del entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que don Gustavo está confundiendo a Cundinamarca con Dinamarca. Y dejo para otra ocasión, porque ese es un tema que es importante, nuestra parte genética, para contar cómo somos productos del lumpen español, porque eso fue lo que los reyes católicos, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón, nos enviaron con Cristóbal Colón en las carabelas. Nos mandaron fue lumpen de España, cruzado de manera forzosa con las indígenas a quienes estos sujetos violaban. Un indígena flojo para trabajar, generalmente borracho, traidorcito, y los esclavos africanos, porque nunca nos mandaron, por ejemplo, los zulú, 2 metros, buenas pintas, no, sino a los africanos perdedores de la guerra. Imagínense ustedes qué producto podemos ser. Pero esto fue porque España mandó a gente a conquistar a América. Mientras tanto, en el norte, los anglosajones se fueron hacia Norteamérica a colonizar. Tanto que se fueron con sus mujeres, no tenían necesidad de violar a otras, con sus familias, a establecerse allí. Lógico, arrasaron con las tierras de los indios y todo, y eso es criticable, pero miren ustedes la diferencia de la conquista de esa porquería que nos mandó España, mandado por doña Isabel la Católica, que entre otras cosas fue la que instaló el Tribunal de la Inquisición con el obispo Torquemada, comenzando en España y extendiéndose a Europa. De esa conquista surgieron 30 naciones pobres, en su mayoría, y que todavía estamos como países cuarto o quinto mundistas. De la colonización distinta a la conquista que hicieron los de Gran Bretaña, pues hombre, surgió la potencia más poderosa del mundo. Pero bueno, eso será tema para otra ocasión. Copiar un esquema cultural de otra parte y traerlo en Canecas, a mí me parece que es una equivocación, que es un absurdo, por la diversidad cultural de Hispanoamérica. Es que en Colombia, si ustedes revisan, tenemos 12 subculturas: la cundiboyacense, la narguillense, la de los llanos, la caribe, la pacífica, la andina, el bayuno, el antioqueño, el sanandresano. Somos muy diferentes todos. Y alguien me decía la otra vez que si nosotros los de las regiones nos quisiéramos, nos uniéramos, si fuéramos una causa común los colombianos, seríamos otra cosa a nivel mundial. Pero aquí cada cual va por su lado, con su regionalismo,
y trabajando por los intereses de una manera egoísta. Muy bien. Por eso, por esa diversidad cultural es que a veces fracasan nuestros políticos, trayendo esquemas ya obsoletos, fracasados en otras naciones. Es un tema más cultural, diríamos nosotros, que biológico. La cultura paisa tiene, lógicamente, una identidad paisa, la bayuna tiene otra, la caribeña tiene otra, la bogotana tiene otra. Su identidad no es ni rusa, ni es sueca, ni es alemana, ni ucraniana. Es propia. Y se rige, ¿por qué? Se rige por la propia historia de cada región. Porque el comportamiento, saben ustedes, lo define la cultura. Entonces, ahora que este señor de Nacional habla de europeizar, yo le hago una propuesta. ¿Por qué no antioqueñizamos mejor a Nacional? Porque, mire, el jugador antioqueño siente el fútbol de tal manera que yo recuerdo la época de Maturana y Bolillo en Nacional. Perdían un partido y yo los veía llorando en las concentraciones. Aquí un jugador de otra región, su equipo pierde 21 y él se va a beber y a celebrar el gol que hizo. Pero aquí ya no tenemos ni técnicos antioqueños ni jugadores antioqueños. Revisen ustedes la nómina de Nacional y cuenten cuántos antioqueños hay. Nos olvidamos de la región. Todo lo que sale de las selecciones departamentales se va para otros equipos del país. Bueno, los europeos generalmente, señoras y señores, por definición son fríos, son pensantes y no altamente emocionales como la gente del Mediterráneo. Y pongo los ejemplos tanto de España como de Italia. Pero ojo, el italiano es disciplinado, no indisciplinado como nosotros. Eso explica por qué la aparición de la omertà, es decir, del silencio, de la cosa nostra, de la mafia italiana, porque ellos tienen una política, no tienen que tener sapos en sus organizaciones delincuenciales. Y en español, generalmente anarquista. Como anarquistas fueron lógicamente aquellos españoles que también reactivos y anarquistas, como he dicho, llegaron a América a acabar con las culturas. Hernán Cortés, un asesino bellaco que acabó con las civilizaciones maya y azteca, o el señor Pizarro que barrió con la civilización inca. Yo una vez, porque tuve buena amistad con el escritor Germán Castro Caicedo, en una comida, él me contaba que había estado un año en Sevilla, España, en el archivo de Indias, y leyó una crónica de un dominico, historiador dominico, que venía con Pizarro bajando luego de descubrir el Pacífico con el señor Balboa, y se vino por el Chocó abajo para pasar por Ecuador y luego llegar a Perú, e hizo una matanza en el Chocó, de tal magnitud al mediodía que me contaba Germán, de acuerdo con esa crónica del dominico, que los gallinazos taparon el sol. Esos eran parte de nuestros conquistadores, señoras y señores. En Colombia, después del dominio español, y esto es herencia también, hubo 62 batallas liberales contra conservadores. Hay que recordar la guerra de los 1000 días que terminó a comienzos del siglo XX, y después la violencia del 48, 9 de abril, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, que otra vez desata esa lucha partidista, fratricida, miserable, infame, desde todo punto de vista. Max Weber, el famoso alemán, que es el padre, el pionero de la sociología en el mundo, afirmaba que en Latinoamérica y en particular en Colombia impera el valor emocional. Aquí somos capaces de mentir en un juzgado por defender a un amigo. Y que ese imperio de la emoción, pues hombre, tiene una jerarquía por encima inclusive de la religión y de todo lo legal. Hay emociones buenas en Colombia, la caridad, por ejemplo, la solidaridad,
pero también hemos, señoras y señores, heredado por cuestión cultural una serie de emociones negativas, el odio irracional, la violencia, el resentimiento, la venganza, etcétera, etcétera, y que nos ha convertido en el país con más homicidios en el mundo. Pero quiero hacer finalmente, porque no quiero pasarme de los minutos, en una reflexión de tipo deportivo. En el 2002 asistimos al Campeonato Mundial de Japón y Corea, que lo ganó Brasil. Desde entonces le dio a los técnicos sudamericanos por copiar toda la táctica de los europeos. Y así nos fue. Mientras Europa ha copiado desde los años 20 del siglo pasado la técnica sudamericana y la ha logrado incorporar a muchos jugadores, nosotros empezamos a jugar a la europea y todos los mundiales a partir del 2002 los perdimos. 2006 campeón de Italia, 2010 España, 2014 Brasil, 2018 Francia. Solo cuando volvimos al origen, Argentina recuperó un título, pero no se olviden que está muy por encima Europa de nosotros. Muy bien. Y esto, señoras y señores, nos lleva a hacer algunas consideraciones, ¿no? Que en Sudamérica, y el ejemplo más clarito está Brasil. Brasil anda en un momento feísimo de su fútbol. Hemos perdido la identidad. Yo me pregunto por qué, en vez de pensar en hacer del jugador colombiano un europeo, ¿por qué no averiguamos en Sudamérica cómo se formó Pelé, cómo Di Stéfano, cómo Garrincha, cómo Ronaldinho, por ejemplo, Messi, Garrincha, creo que ya lo mencioné, Neymar? ¿Por qué no volver a esas fuentes, no? Y volvernos serios nosotros también, señoras y señores, antioqueñicemos a Nacional que se puede. Busquemos cómo fue el origen de jugadores como Leonel Álvarez, René Higuita, Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba, y fortalezcamos lo colombiano. En vez de pensar en importar culturas, hombre, vamos a nuestra identidad, rescatémosla y démosle a Antioquia la preponderancia que en el fútbol ha tenido. Un Neymar Morante no se consigue a la vuelta de la esquina. Y a los jugadores, en vez de ilusionarlos que le van a hacer piernas de europeo, hombre, enseñémosles valores, señor Fermadi, enseñémosles moral, enseñémosles ética. Y les repito, estamos más cerca de Cundinamarca que de Dinamarca. Hasta nuestro próximo comentario, con los ojos en la cancha y el corazón en los oyentes. Con los ojos en la cancha y el corazón en el oyente. Uweimar lo dice.